Buenos días Venezuela, buenos días Caracas y en particular un fraterno saludo a los compatriotas de la parroquia San Agustín, nuestros anfitriones habituales en este día de hoy, miércoles 6 de abril del año 2022 por su estación cultural Alameda 100.3 FM, la radio cultural de San Agustín, en la 49ª edición de su programa Hablemos de Criptos y algo más, presentado por, en los controles, Moisés Campo, en la administración, Vicentico, en la dirección de la estación, Javier Madrid, @ el Javi de la salsa. Mi winmate, Ana María, la doctora Ana María Alves. Y quien les habla, el criptoentusiasta Humberto Quevedo. Hoy como invitado especial tenemos a mi querido amigo, el ingeniero Dani Bifacio, bien importado de por allá del oriente del país. Bienvenido Dani, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Okay. Bueno, recordando aquí nuestros contactos en cabina, tenemos el Twitter, el @radareconómico2, @hquevedo46, el teléfono 0212-716-5934 para sus comentarios, sugerencias, preguntas y participación en general. Siempre bienvenido. En YouTube, por nuestro canal de Hablemos de Criptos y algo más, donde lo invitamos a suscribirse y a pulsar la campanita de notificaciones, igualmente. También lo invitamos a que vean los programas, estamos siempre transmitiendo, colgando allí en diferido. Tenemos allí una carpeta bastante importante con la mayoría de los programas que hemos hecho de estas 49 ediciones que ya tenemos en más de un año, Ana, ¿correcto? Eso es así. Bueno, como siempre nosotros empezamos con la introducción del programa. ¿Okay? La introducción del programa es básicamente explicar que es un programa más que todo de contenido informativo, quiere ser de contenido educativo, porque nuestra tarea principal, como siempre lo digo, Ana, me complementas por favor acá, porque ya tú eres parte de la familia, pues. Como ya lo dijimos, ya los que vieron los últimos programas, Ana, a partir de hace 2 o 3 ediciones, pasó a ser mi compañera en la producción de este trabajo que hacemos acá, con el objetivo de crear conciencia en la parte de la necesidad de crear, de generar educación financiera en nuestra población, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Entendemos que eso es muy importante para el pueblo en general, para cualquier pueblo, pero en especial el pueblo venezolano, que es el que más nos interesa. Bueno, entonces nosotros aquí, nuestra tarea fundamental es eso, es tratar de impartir o de despertar ese gusanito de la curiosidad por la educación financiera, la temprana y la no tan temprana, porque también la gente adulta que sufre los embates de la economía, de los golpes, las crisis, etc., también tiene derecho a nutrirse de este conocimiento para poder defenderse precisamente contra lo rudo que es el estar afuera en la calle y afrontar los problemas diarios de la vida, que a todos nos aquejan. ¿Okay? Entonces, pero específicamente nosotros nos enfocamos en la parte de la criptoeconomía, porque entendemos que la criptoeconomía es el camino que la nueva situación del planeta entero, de la nueva sociedad planetaria, requiere para precisamente lograr un poco más de justicia social, sobre todo un tema que es muy importante, muy tocado en estos últimos tiempos. Entonces nuestro objetivo es tratar de contribuir a lo que nosotros llamamos a la formación de los nuevos criptociudadanos. Criptociudadano es aquella persona que se apodera del conocimiento de las criptos. No sé qué concepto, cómo complementamos ese concepto, Ana. ¿Qué sería un criptociudadano para que la gente entienda, ¿no? Porque queremos decir, queremos ayudar a contribuir a la formación de los criptociudadanos, en nuestro país por lo menos. Bueno, buenos días a todos, siempre agradecida a Radio Cultural La Alameda, Radio Cultural de Caracas, agradecida aquí al invitado. Para nosotros hacer el programa siempre ha sido una alegría, ¿no? Estar aquí y compartir con todos en YouTube y compartir con todos en la radio. Caramba, parece que tenía el micrófono cerrado. Bueno, entonces vuelvo a decirle a Radio Cultural Alameda que le agradezco siempre infinitamente este espacio. Y bueno, decíamos que este programa es un programa que a nosotros nos genera mucha alegría. Bueno, precisamente por lo que dice Humberto, fíjate, esto hace aproximadamente, no sé, 10 años, 11 años, hablar de criptomonedas era prácticamente algo que no se conversaba, no era un tema de conversación. Pero ¿por qué no era un tema de conversación? Bueno, porque las criptomonedas en el estricto formal académico de lo que es la política monetaria no encaja, ¿no?
Entonces, bueno, como los economistas no hallábamos cómo encajar a las criptomonedas, bueno, porque la política monetaria está asociada al Banco Central, pero las criptomonedas son privadas, entonces no las regula un banco central. Entonces, lo que impera en la criptomoneda es simplemente el mercado, compra y venta. ¿Ok? Y todas las transacciones que puedes hacer con ellas. Y la otra vertiente es toda la parte tecnológica asociada a lo que es una cadena de bloques, y de ahí nace la novedad. Pues la novedad de las criptomonedas es la creación de la cadena de bloques como un instrumento tecnológico que no solo sirve para las monedas, sirve para otra cantidad de información, ¿no? Bueno, y en el devenir de los diferentes programas que nosotros hemos hecho y lo que seguiremos haciendo, Dios mediante, profundizamos sobre todos esos conceptos, ¿verdad? Y sobre todo también... Pero para terminar el tema del cripto ciudadano, ¿no? Cripto ciudadano. Sí. Este cripto ciudadano empieza a nacer, ¿verdad? A medida que la gente va informándose y a medida que la gente... Nadie se come algo que no conoce. Exacto. Nadie visita un local, un espacio que no haya tenido recomendación y no conoce. Nadie se involucra con nada que no conoce. Bueno, por supuesto, hay un pedazo de la población, un porcentaje que son siempre los innovadores y los pioneros, ¿no? Sí. Y los más jóvenes. Normalmente. Bueno, pero también los hay no tan jóvenes. Porque te iba a decir, mira aquí tenemos unos cuantos años. Aquí. Bueno, entre ustedes dos. Y entonces, y tú te das cuenta que nosotros también, los no tan jóvenes, claro, nos metemos en esto, porque, o sea, algo entendimos que vimos aquí una cuestión, una salida, una solución. Claro, porque el conocimiento, por eso es que el programa para nosotros es tan importante. Mientras más la gente conozca las criptomonedas, mientras más la gente conozca la criptoeconomía, más la gente se va involucrando y al pasar el tiempo termina convirtiéndose en una parte normal de tu vida. Es correcto, es así. Así. Bueno, y como dijimos al principio, como esto es una introducción, yo nada más estoy aquí dando una brief de lo que se trata este programa, o sea, crear conciencia, tratar de crear los cripto ciudadanos. No sé qué opinas tú, Dani, de una vez, porque normalmente el invitado empieza ya cuando empezamos a desarrollar el programa. Pero aquí como estamos en familia y el tiempo apremia y además queremos escucharte, estamos ávidos porque viniste desde tan lejos, pero tienes que participar en todas las etapas del programa. Después viene una sección bien buena ahorita que se llama la rectadura de las rodillas, donde yo me doy mi gustico de vez en cuando y le pateamos al imperio. Yo lo he escuchado. Tú has escuchado esa parte, ¿no? Aunque bueno, no sé si eso hiere susceptibilidad, pero bueno, a mí me toca. Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca de la importancia de este tipo de programas, por ejemplo? No, de verdad que muy agradecido de estar acá. No se imaginan qué placer se siente estar en programas de este tipo, que con el perfil que se requiere para dar esa batalla de empoderamiento, de como dice la amiga, la gente se vaya creando cripto ciudadano. De verdad que a las escuchas les digo que lo que le dije a Humberto, siento una envidia sana. El hombre está aquí rodeado de hermosas mujeres, un equipo de verdad bien ameno, hay buena vibra. De verdad que los felicito. Yo vengo siguiendo Hablemos de Cripto y algo más desde sus inicios. Por ahí hay una sorpresita. Sí, bueno, eso está bien, porque hay que ir avanzando. De verdad que los felicito y aplaudo toda iniciativa que tenga que ver con difundir el conocimiento y sobre todo, como bien lo señalaban ustedes, en el área cripto, que es un área novedosa, un área que no solamente está irrumpiendo, o sea, es un elemento disruptivo en lo que es la economía, política monetaria, etcétera, sino que también es el uso de la tecnología y de las matemáticas. O sea, ¿cómo es posible que las matemáticas, la computación y la economía se conjugaron perfecto, en algo y está rompiendo cualquier esquema? Yo siempre he dicho, mi hijo estudia economía, y digo, cónchale, hijo, de verdad que debe ser bien difícil para la academia explicar algo como tienes tú tantos años hablando de política económica, de teoría monetaria y todo aquello. Yo, a pesar de que soy ingeniero, tuve una pasión por la economía. Microeconomía la pasé con 22, pues hicieron una pruebita para recuperar notas, la saqué con 22. No tenías que presentarlo, la presentaste. Aparte modestia, fue la única, sí. Llévate ñapa. Pero sí, porque es apasionante, de verdad. Entonces, cuando, y las materias especiales, más de especialidad, pues, fueron en inteligencia artificial, todas. Pues yo siempre he sido medio irreverente con la academia y con el status quo.
porque eran los años 80, se me cae la cédula, y bueno, la inteligencia artificial, hoy la cargamos en la mano, pues con un celular de inteligencia artificial, hay que ver todo lo que ha avanzado. Sin embargo, lo que quiero contar es que cómo se conjuga, volviendo a lo que yo le digo a mi hijo, o sea, debe ser bien complicado pararse en una pizarra a explicar teoría monetaria o moderna o la clásica o como sea, en el cual tú tienes algo que está fuera de todo eso, que no es regulado por el Banco Central. No explica ninguna aula. Esto es una locura, o sea, no tienes argumentos y por eso hay mucha resistencia natural. Hay una malsana de intereses económicos, pero hay una que es natural, porque es como que el ingeniero civil, entonces ahora hay otros cálculos para hacer la misma cuestión, pero no tiene nada que ver con lo que aprendió. Se pudiera decir que en las academias formales o tradicionales, las universidades clásicas, pues, el pénsul de criptoeconomía es prácticamente todavía inexistente. Alguna que otra universidad de esa, digámoslo así, de vanguardia, que te saca una cátedra, una materia, un seminario, un diplomado, pero no hay todavía. Una de las cosas, Humberto, que debe redefinirse es los pensos, o sea, esto va a revolucionar todo. Por eso que yo digo la importancia de la educación financiera, porque no es solamente aquí que nosotros tenemos un programa, eso se tiene que profundizar aguas abajo. Nosotros modestamente nos ofrecemos cada vez que podemos a charlar pues de esto, porque esto son charlas básicamente. Claro. Porque todo está en pleno desarrollo, todo se está inventando, no reinventando, porque es nuevo. Entonces hay muchas cosas nuevas. Mira, surge de repente los NFT, surgen las finanzas descentralizadas así, en un año, y entonces comienza a revolucionar toda la economía, etcétera. Y a eso tenemos que agregarle, que es un temazo, que es imposible que no lo toquemos, que es que en mi criterio, y montones coinciden en eso, estamos en un hito histórico en el plano económico mundial. O sea, el que me diga a mí, o sea, cuando tú tienes toda la producción de Rusia que está siendo pagada en rupia, cuando tú tienes un blockchain donde el yuan digital está siendo definido y redefinido toda la comercialización por esa vía, cuando tú tienes la exigencia del pago de toda Europa, nada menos y nada más, del gas ruso, en los cuales depende el 40%, inclusive el 55%, como es el caso de Alemania. Entonces aquí hay algo que está ocurriendo. Cuando tú tienes una nación con un criptoactivo soberano como el petro, ya en su propio blockchain, y todo el planteamiento del comandante Chávez en su inicio, 2009, y tú tienes un Bitcoin avanzando y ya rompiendo el año pasado a finales 3 millones de millones de dólares en el mercado de capitales de la cripto, y tú dices, no, ya va, estamos ante un hito, y el hito se está dando en la reconfiguración. De aquí en adelante ya la configuración económica y la arquitectura monetaria del mundo cambió. El imperio del dólar se está desmoronando, se viene derrumbando el acuerdo de Bretton Woods y todos los convenios, no solamente de ahorita, se expresó muy concretamente en el 70 y pico con Richard Nixon, con lo que hizo con el linde del oro, pero ahora vemos que toda esa estructura falsa de dinero no orgánico, de dinero falso, que decían por el Producto Interno Bruto, como política monetaria moderna, ya va. Hay un montón de falsedades que se vienen derrumbando, y el colmo del colmo es la utilización de la arquitectura monetaria con los grandes tanques de guerra como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, acometiendo y con medidas coercitivas sobre países, y eso es un arma de guerra. Entonces, esta coyuntura que se está presentando, que tiene como teatro de operaciones Ucrania, apenas en mi criterio es un teatro de operaciones para una operación mayor. Como lo es todavía, aunque antes fue Venezuela, pues más primer plano. Venezuela ha perdido un poco ese protagonismo, porque esto fue un terreno de... Lo que pasa es que, fíjate, yo por el contrario tengo ahí un criterio distinto. Nosotros estamos regresando a lo que es realmente la política monetaria, porque lo que fue una perversidad fue haber convertido al dólar como única moneda de intercambio internacional. Porque en el pasado, ¿qué era lo que se utilizaba para los intercambios? Se utilizaban, inclusive aquí en Venezuela, el Banco Central en Venezuela nace en 1936 con Eleazar López Contreras. ¿Y cómo eran las monedas antes en Venezuela? Cada banco emitía su moneda. La primera moneda emitida en Venezuela fue de Banco Maracaibo.
Y luego los demás bancos emitían moneda. Ajá, pero ¿qué pasaba con la moneda? La moneda estaba acuñada, ¿verdad?, en metales preciosos. Entonces eran los metales preciosos en las monedas acuñadas y por eso todos los países pagaban con sus monedas. Bueno, Entonces, pero Ana, yo también te voy a hacer una acotación, porque acuérdate que a este programa le gusta mucho la historia, ¿no? ajá, sí. Y si nosotros vemos la historia desde 1600 para acá, creo que ha habido como 4 imperios grandes, que se puede decir. Cada uno de esos imperios ha tenido su propia moneda como moneda de reserva y que le ha impuesto a casi todo el resto. Claro, y es que ese es un método de dominación. Y ha durado lo que ha durado. Y sin ir muy lejos, hasta el mismo imperio romano. Y eso ellos es así. fueron los pioneros en manipulación del sistema monetario, porque ellos agarraban su denario, que era originalmente de plata, y le fueron quitando la plata, las últimas que he conseguido por ahí en las excavaciones. Sí, es una mezcla de cualquier cosa. De latón, ajá, con la cara de César. eso es correcto. Y eso es una forma de evaluación. Es Cosa así. que no puedes hacer con el Bitcoin, por ejemplo, que son 21 millones fijos y cerrados por software, como el ingeniero Kirilo Europeo. A eso es lo que yo voy, que lo que ocurrió en 1971 y los acuerdos de Bretton Woods y todo aquello, lo que fue una perversidad imponer como única moneda, que además es papel, ¿me entiendes?, de transacción internacional. Entonces, con la aparición de las criptomonedas, ¿qué aparece? ¿Aparece una moneda que está respaldada por oro, plata o metales? No. Aparece una moneda que su único valor está determinado por las fuerzas de la oferta y la demanda. Entonces, eso sí es un salto desde el punto de vista del avance de la política monetaria. Haber convertido el dólar fue la imposición de un imperio que ganó la Segunda Guerra Mundial, pues, porque ganaste. Claro, te convertiste. ¿Y cómo no vas a ganar la Segunda Guerra Mundial? Tú ganas la Segunda Guerra y Europa está destruida y el mundo entero está destruido y el resto del mundo está en guayuco, ¿me entiendes? Entonces, bueno, nada, pues en el mundo de los ciegos tú eres el rey. Mira, pero acuérdate que el programa tiene una sección que se llama La Rectora de las Rodillas. Ajá, vaya pues. Bueno, ya me chuparon toda la sección, porque precisamente íbamos a hablar algo de eso. No sé si te acuerdas que en el último programa, la rectadura todavía no había empezado la guerra. Ajá. Todavía no había empezado la operación militar esta que está haciendo Rusia allá. Y hablamos de las provocaciones en el este de Europa que se estaban dando entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos. Y nosotros decíamos, en ese momento Rusia negaba, obviamente ahora entendemos por qué, cualquier tipo de operación, porque ni modo que tú vas a hacer una operación militar de esta y la vas a estar anunciando por las redes sociales. O sea, la tienes que hacer de forma sorpresiva. Obviamente Estados Unidos sí la sabía porque sus mecanismos de inteligencia en algo deben funcionar y andaba sobre todo atizando el conflicto. Porque es que este conflicto le convenía a ellos, realmente. A los ucranianos ni siquiera le conviene este conflicto, porque fíjate las consecuencias que están sufriendo. Y entonces nos vemos que de alguna manera se está desencadenando algo, una especie de teoría de profecía autocumplida por los propios gringos, ¿verdad? Recordemos que esta es la decisión de la rectora de las rodillas, que normalmente va contra el imperio, no contra el pueblo americano, el norteamericano, que son un gran pueblo. Ni contra ningún pueblo, además. No, por supuesto, pero sí contra el imperio, porque realmente nosotros nos hemos dado cuenta que el opresor, ¿quién es? Que realmente es el imperio. Que no es nada más el establishment como el Estado, el presidente, sino es un establishment de unas corporaciones y de una cantidad de gente, cogollos que no solamente también en Estados Unidos, sino también en Europa, sobre todo Europa Occidental, y que, bueno, buscan mantener su hegemonía y sus privilegios que tienen producto de este sistema perverso que ellos impusieron. Es que hay cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos no es del Estado. Ella está conformada, es una empresa privada, ella está conformada con los 8 bancos más grandes de Estados Unidos. Y eso es lo que nosotros pudiésemos llamar el Banco Central de Venezuela. O sea, la Reserva Federal es privada. Una empresa privada. Entonces, a partir de allí están todos esos intereses que de alguna manera son los que manejan. Ese es el imperio. Y ojo, mira lo que dijimos aquella vez, no sé si te acuerdas. Nosotros nos dimos cuenta que el problema es económico. El problema es de ellos, de que su sistema monetario está colapsando, como acaba de decir Dani. Y ellos necesitan revolver la cuestión, de alguna manera, porque a ver cómo hacen para que se recomponga la cuestión, para que quede todo igual. Es una especie de, vamos a sacudir la broma para ver si quedo yo todavía. A ver, ¿qué pesco en río revuelto? Para ver si quedo yo todavía en el acto. Y entonces, este tipo de cosas suelen suceder. Ya pasó en Venezuela, lo que pasa es que aquí en Venezuela, el proyectico ese de Guaidó, ¿verdad? No prosperó, como nosotros sabemos. Sí, no hubo guerra armada. Zelensky, allá en Ucrania, es una especie de Guaidó de aquí. Fue más o menos la misma vaina. Disculpe, la misma cuestión. Entonces, lo que pasa es que allá sí logró el tipo montarse en el coroto. Sí. Bueno, no él, el que lo precedió.
porque vamos a estar claro que Zelensky es un derivado del oro. Que por cierto, es un comediante, una cosa así. Claro, él no llegó por casualidad, él Entonces, llegó porque el gobierno anterior era fatal. Ajá, pero entonces nosotros decimos, mira, esto viene por aquí, esto es Estados Unidos, papá. ¿Qué se resulta hoy? Que era el mitamazo en el tema de la recta de la rodilla, que no sé si muchos medios, los que ven más que todo medios occidentales, no sé si se habrán dado cuenta. El temazo es que resulta que cuando Rusia se mete y empieza a desmantelar todo el aparato, las trampas que tenían los laboratorios militar, la química, se dan cuenta, se consiguen con una, bueno, ya se sabía por inteligencia, porque incluso en Estados Unidos había aparecido el laptop del tipo y todo. Ajá. El hijo de Biden, sí. Hunter Biden, así se llama el chavito, un chavito de 50 y pico de años, ¿verdad? El tipo tenía negocios en Ucrania montando laboratorios biológicos para crear armas de destrucción masiva y tenía un poco de negocio, que por cierto Trump se lo sacaba en la campaña electoral, pero Putin, yo supongo que de manera astuta, dijo, no voy a usar esta barajita todavía, porque yo la voy a usar cuando realmente la necesito. Claro, claro. Y ahora Estados Unidos le está bajando dos a la cuestión, si se dan cuenta. Y entonces ahí es donde tú te das cuenta que, bueno, pero entonces la guerra es porque Ucrania quería reconquistar Donbass y estos territorios, o es por una cuestión de que Estados Unidos tiene un gallo tapado ahí, o es que Estados Unidos quería revolver la cuestión y pensó o subestimó a Putin. O sea, tantas cosas que nosotros podemos imaginarnos o analizar acá. No sé cuál es su opinión. Bueno, fíjate, yo vi un meme y yo disfruté demasiado el meme. Entonces el meme era alguien de los Estados Unidos que le decía al presidente de Ucrania, gracias por la guerra, y así pudimos poner las sanciones a Rusia. Entonces, bueno, pareciera que fue una cortina de humo para utilizar la última arma que le queda al imperio americano, que son las benditas sanciones, y sobre todo las sanciones, la más grave es salir del sistema SWIFT para poder hacer las transacciones internacionales. Tu comentario ahí, ¿verdad? Dani, sería bueno, con relación a las sanciones, por ejemplo, ese tema allí. Yo creo que, por ejemplo, yo soy de los que Venezuela para mí fue un gran laboratorio para Rusia y para China y para la arquitectura que diseñaron para afrontar todas las sanciones que desde el 2014, hace por allá en Crimea y todo eso, claro, vienen haciendo. Pero la agudizaron aquí en Venezuela. Vea que también aquí nosotros planteamos, Chávez plantea en el 2009 al petro como una moneda, ni siquiera una criptomoneda, en el plano de que tuviera el respaldo de las reservas petroleras de los países. Todavía no manejaba el concepto tecnológico. Pero date cuenta que desde ese momento, y también pero el punto de vista monetario sí lo manejó, enfatiza de que había y se estaba haciendo mucho daño con un papel emitido por la Reserva Federal. Y entonces las sanciones, lejos de hacer un daño, por ejemplo, nosotros regresaremos al SWIFT. Dice, mira, el lunes pueden tener el SWIFT. Pero por Dios, ya saliendo de ese macabro sistema que ha sido más que nada coercitivo, ha servido para medidas coercitivas, no debemos volver a ningún esquema en el cual se ha utilizado en tu contra. Es como ponerte un cuchillo en el pescuezo. Igual está pasando con Rusia. Ahora Rusia está reconfigurando todo para salir de eso. Ahora Estados Unidos gana en la medida en que aquí el que está perdiendo hasta los momentos es Europa. Porque Estados Unidos, lo que se venía desde el punto de vista de Europa, del este y del oeste, conformando con la vinculación de Rusia, básicamente con Alemania, como socio comercial, viene a ser coartada con el Nord Stream 2. En ese momento, la insistencia, recordemos que Estados Unidos venía insistiendo en que ese gasoducto, que no pasaba por Ucrania, lo parara. Y hacía caso omiso. Merkel como que tenía muchísimo más guáramo desde el punto de vista de los intereses de los hermanos de Alemania, y no lo permitió. Véanse que ahora tira una jugada, la promueve, la incita, la provoca, y una vez que está así, obliga prácticamente a los lacayos, porque lamentablemente yo soy de italiano, y lamentablemente ha quedado bien feo el papel de Europa, un papel absolutamente sumiso, absolutamente lacayo, y está padeciendo y va a padecer mucho más. Pero lamentablemente, ¿quiénes van a padecer? La clase política gobernante, por Dios, los pueblos europeos. Como bien lo dijo López Obrador, ¿cómo es verdad que tanto pueblo le quedó grande a políticos tan enanos? Porque están siendo coaccionados, y la guerra, la operación militar, como le queramos llamar, está poniendo en bandeja de plata a las intenciones de Estados Unidos. Ya paró
el Nord Stream 2, que era un elemento concreto, muy concreto, de carácter comercial y estratégico, nada menos y nada más que el gas, y eso iba a tener mayores relaciones con Rusia, que estaba inclusive viendo la pana-Europa yendo mucho más allá y queriendo inclusive, planteó inclusive la OTAN. Es decir, que el problema no es ideológico de izquierda y derecha o socialismo capitalismo, no. Más bien, y algo lo planteó hace poco, estaba viendo, es que realmente aquí está en juego el mamotreto de capitalismo especulativo, financiero, que ha venido montando Estados Unidos a través de lo que hablamos anteriormente, versus el capitalismo real o productivo. Es la primera. O sea, Marx como que tuvo razón en su planteamiento, porque cómo tú avanzas hacia elementos de socialismo sin transitar allá. Vino una perversión en el juicio, bien lo hablaba Ana, en el momento en que en un papelito establece un acuerdo mundial después de la Segunda Guerra Mundial que gana la Unión Soviética. Estados Unidos se aprovecha de un elemento, Nagasaki, etcétera, y arma toda una estrategia tecnofinanciera y embate. Ahora, las sanciones están sirviendo de un aliciente de ruptura en torno al manejo de las relaciones mundiales. Para mí no tiene marcha atrás y debemos celebrarlo. Habrá sufrimiento, habrá cosas que pasar, pero los hitos que se están rompiendo en este momento son históricos, no vuelve atrás. Estados Unidos lo sabe, no solamente que lo sabe, sino que forma parte. Aquí estamos en un ajedrez, pero viene y lo dice, tiene la cachaza de decirlo este señor Biden, a veces no se acuerda de cómo se llama. No sé si es de Mesa Senil o algo por ahí, yo le tengo mucho respeto a los viejitos, pero lo que sí es que dice, vamos a un nuevo orden mundial y debe liderarlo, pero Dios mío, ¿con qué cachaza tú puedes decir que vas a liderar? Es decir, como bien lo decía Humberto, cambiar para que nada cambie, cambio gatopardiano. No, estamos hablando de un nuevo orden. Ellos mismos saben que el modelo especulativo financiero se agotó. Están buscando maneras de ver cómo reestructuran con otros elementos. Por eso todo lo que implique la no dominación por parte del ente privado como es la Reserva Federal es competencia, y allí las cripto es un elemento fundamental. Claro, la cripto es... Y el blockchain y todo lo que está ahorita de manera dinámica, irrumpiendo. Vemos que Grecia le da un golpe sobre la mesa cuando dice rublo, pero también Bitcoin. Allá va, y el hombre venía como un gallo tapado prohibiendo Bitcoin, en las contradicciones, ¿no? en torno al manejo, pero hay manejos estratégicos que se deben hacer, en economía entonces, ¿qué pasa? Que ve todo el panorama tan interesante porque tienes el componente que antes no lo tenía, ¿verdad? Que era el poderío militar, política monetaria, etcétera, pero tú tienes un componente que ahorita es maravilloso y yo doy gracias todos los días por haber vivido lo que viví a pesar de pandemia, COVID, crisis, bloqueo y todo, porque nos ha dado una experiencia maravillosa. Nosotros estamos viviendo con lo que vivieron nuestros próceres, Sucre, no sé cuánto, pero en términos modernos, pero con algo adicional a Bolívar, que es una confrontación de la hegemonía mundial, que es al fin de cuentas lo que se está dando. No estamos en el plano ideológico, lamentablemente no llegamos al pensamiento de Chávez, pero Chávez lo planteó cuando dijo vamos, y lo está en el plan, que vamos a un mundo pluripolar y multicéntrico. Lo estamos viendo en el plano del capitalismo productivo, tanto chino como ruso, y saliéndole al paso al especulativo o financiero, pero es un paso importante hacia... Bueno, perfecto. Bueno, el programa, hoy va a ser un programa con tema abierto, pues, porque tenemos un invitado que tiene mucha profundidad de conocimiento sobre el entorno macroeconómico, geopolítico, igual que Ana, que es una economista con muchos años de experiencia y en las cátedras de economía y en general con todo lo que son estos conceptos disruptivos como la criptoeconomía. Entonces, bueno, no vamos a hablar de un tema específico, sino que es un tema libre, pues digámoslo así. Entonces, en la primera parte estábamos en la sección de la rectadura hablando de todas las implicaciones que tiene toda esta coyuntura actual que se está viviendo en el este de Europa, pero que sabemos que es algo, ¿cómo se dice? Es una puesta en escena para lograr un objetivo ulterior, ¿no? Y entonces ahí tú estás diciendo algo muy interesante. Claro, el objetivo de ellos probablemente no se vaya a cumplir, el objetivo es estratégico, probablemente algunos otros objetivos pequeños sí,
como por ejemplo el aumento de venta de armas, etc. Entonces, pero más allá de eso, o sea, ¿cuál es tu opinión, por ejemplo, Ana, en cuanto a la situación actual? Lo conversábamos aquí. Yo siempre he dicho que los espacios fuera de la radio son los que más decimos, ¿no? Los cambios, nunca pareciera que los cambios ocurren de la noche a la mañana. Resulta ser que no, resulta ser que los cambios, ellos vienen avisando, ellos avisan. Yo siempre he dicho que el cambio que ocurre de la noche a la mañana es cuando un día te despiertas y ves a tu hijo grande y tú dices, mira, ¿y cuándo creció? ¿Y cuándo se fue para la universidad? ¿Qué pasó? No, pasaron 18 años en tu cara, claro. ¿Me entiendes? Y tú nunca terminaste de entenderlo. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? La economía viene presentando una crisis grave desde la década de los 80, ¿verdad? Con el último pico que hubo en la década de los 70 de la guerra de los 7 días y subió el precio del petróleo y eso generó una crisis en el mundo. Y luego vino la década de los 80 donde hubo muchos picos y muchas modificaciones de los precios del petróleo. El petróleo, y la gente pregunta, bueno, el petróleo es la energía y nosotros construimos la modernidad sobre la energía, ¿no? Entonces, si no hay energía, no hay capacidad de hacer todo lo que hacemos. Entonces, ¿por qué la modernidad y por qué los pueblos se aglutan? Y bueno, y toda esa cantidad de cosas. Bueno, porque cada vez crecemos más. Una vez éramos 5 millones de habitantes, ahora somos 10, ahora somos 15, ahora somos 30. Entonces, a medida que la población va creciendo, pues tienes que buscar mecanismos de hacer que los recursos sean lo más útiles posibles, ¿no? Entonces, bueno, a partir de los 80 empiezan a verse las crisis, empiezan inclusive a migrar las empresas productivas de Estados Unidos en la cara de todos los gobernantes americanos y se fueron para lo que ellos llamaban paraísos fiscales, en otros sitios para paraísos que estaban asociados al tema de la mano de obra barata, y se empezaron a ir para China, y se empezaron a ir para Taiwán, y se empezaron a ir para México, y se empezaron a ir para todos lados, en la cara de todos los gobernantes americanos, ni ellos enfrascados en su tema guerra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las únicas empresas que quedaban vivas en Estados Unidos eran las empresas productoras o fabricantes de armas. Entonces, bueno, ellos tenían que fortalecer la industria de las armas, que era la única industria que les quedaba bajo control dentro del territorio. Porque eso también es lo que la gente no entiende. ¿Por qué Europa está empobrecida? Bueno, porque es que Europa ha sido prácticamente el escenario de casi todas las guerras. Entonces, cada vez que pasa una guerra, acaba con los territorios. O sea, destruyen las fábricas, destruyen las calles, destruyen las cosas. O sea, eso es la guerra. Por eso nosotros decimos que en Venezuela vivimos una guerra económica, sí. ¿Por qué? Porque se acabaron, porque el sistema eléctrico se dañó, porque las calles estaban dañadas, porque cuando tú vas al sentido físico de la guerra, tú ves la destrucción. Bueno, lo único que no ves es un edificio que se cayó porque le cayó una bomba. Pero de resto, cuando te metes en el edificio, entonces tienes 5 años sin pintar, los 5 años sin arreglar las tuberías, la mitad de los baños no funcionan, entonces prácticamente inhabilitado el edificio. Claro, entonces son los daños de la guerra. ¿Qué ocurre ahorita? La humanidad sigue avanzando, la crisis económica empieza a mostrar su verdadera cara en la década de los 80 y en los 90 nos vamos a la banca universal. Eso fue cuando la gente tiene que recordar que se eliminaron las entidades de ahorro y préstamo y todo ese tipo de bancos, eso fue todo eliminado y se crearon las bancas universal. Entonces, ¿qué se buscaba con la banca universal? Bueno, nada, el imperio del dinero, pues el dinero, entonces ahí se rompió, eso lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, se rompió la fórmula propia del capital es mercancía, dinero, mercancía, o dinero, mercancía, mercancía, dinero, mercancía. ¿Qué significa? Una mercancía está en una tienda, tú lo pagas con dinero y la mercancía pasa a tus manos, ¿ok? Esa fórmula se rompió y entonces se creó la fórmula dinero, dinero, dinero. Entonces por eso la gente metía el dinero en el banco, porque tú metías 100 bolívares hoy y dentro de un mes tenías 120 bolívares. Entonces no había una actividad productiva asociada a la creación de esos 20 bolívares. Okay. Era todo especulativo porque el dinero generaba dinero y a dinero y dinero y se rompió la fórmula de la mercancía con el dinero. ¿Por qué? Porque ya nadie quería producir mercancía. Entonces te fuiste a todo el sistema ficticio del dinero produce dinero y el dinero produce dinero, ¿ok? Bolsas de valores, casas de cambio, bueno, toda la forma de tipos de cambio, pero no era más que papel por papel, papel por papel y papel por papel. Ya no era papel por 1 kilo de papa, porque ya casi nadie quería sembrar papas. Entonces las pocas papas que sembraban eran industriales, que iban a las grandes fábricas, Nestlé, y entonces hacían el puré de papa en el sobrecito, que era lo que tú te comprabas, ¿no?
Entonces, bueno, todo eso asociado. Entonces, la pérdida de la producción y la productividad del mundo hizo que nada, el capitalismo avanzara hacia el capitalismo financiero. Falso, porque es una pared falsa. Pero es lo interesante de la criptomoneda, vuelvo a repetir, por eso es, pero lo que pasa es que la criptomoneda es un mundo fascinante, porque es que es el tema tecnológico, es la cadena de bloques, es como estás en la red, es cómo funcionan los sistemas de pago a través de los medios electrónicos, o sea, es toda esa parte tecnológica que realmente es lo que irrumpe, porque tú generas una cadena de bloques y generas algo que está encriptado, como mismo ellos lo dicen, y que es imposible, es inviolable. Entonces, ¿qué ocurre? Y allí tú metes una moneda. Y viene la parte complementaria, esta moneda, o sea, tú con ella puedes hacer pagos. Entonces, wow, cuando tú empiezas a ver eso, tú te das cuenta que nosotros estamos avanzando una nueva humanidad, hacia un nuevo ser humano, hacia una nueva humanidad. Y yo creo que nosotros estamos viendo el pataleo de un andamiaje de valores y de principios, ¿verdad?, que se están desmoronando. Y se están desmoronando y se están cayendo. ¿Y por qué? Bueno, porque así pasó, y así pasó con el Imperio Romano. El Imperio Romano terminó mudándose para Constantinopla y le dejó a la continuidad del Imperio Romano, que fue el Vaticano, le dejó Roma a la Iglesia. Porque efectivamente el imperio más largo que ha habido en la historia es el Imperio Romano, porque la Iglesia Católica, y yo soy católica, apostólica y romana, pero la continuidad del Imperio Romano, esto fue la Iglesia Católica también, así que el Vaticano tiene banco, tiene toda su estructura de Estado, ¿no? Claro. Entonces, y ahí se ve claramente la divergencia cuando Constantino cuando se va para Constantinopla, ¡pum!, te montas allí y terminas cediéndole inclusive el espacio físico, ¿no? Entonces, eso pasa con los imperios, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, el imperio se va a caer. Y yo creo que las criptoeconomías y las criptomonedas son la piedra fundamental para que pasemos a una nueva forma de relaciones en la humanidad y a una nueva humanidad. Está bien, perfecto. Entonces, bueno, continuando con el tema, tenemos que hablar un poquito también de la coyuntura local, pues, cómo eso impacta, porque nosotros aquí estamos viviendo en Venezuela una especie de, o sea, digámoslo así, de situación como que aislada del resto del mundo, pero estamos viviendo nuestro propio contexto, ¿no? Se dice, bueno, se está hablando mucho de la, digamos, supuesta, no lo digo en el mal sentido de la palabra, recuperación de la economía venezolana, etcétera. Y ciertamente hay indicios por allí en la calle, hay indicadores que tú dices, oye, se ve un movimiento, pero ¿cómo se contrasta eso con el hecho que a nivel mundial se está viendo una crisis tan importante? O sea, ¿cómo un país como Venezuela, que viene de sufrir años de crisis pavorosa, desde hace ya, calculo por lo menos 5 años, vino progresando esa crisis hasta su punto más álgido al comienzo de esta pandemia? Ahora más bien vemos que se está observando un efecto contrario, una especie de mini boom económico, que no sé si es solo en la ciudad de Caracas o también se puede ver en el interior del país. Se ven ciertas mejorías, y hay que decirlo, en muchas áreas de la vida cotidiana del venezolano, en cuanto a vialidad, en cuanto a servicios públicos también. O sea, recordemos hace no pocos años, la cuestión del tema de los apagones, cómo eso nos afectó tanto durante mucho tiempo acá, que se decía que, bueno, que era toda una cuestión allí. Ciertamente se puede notar y se puede percibir que había una cuestión allí manipulada de intencionalidad, ¿no?, para crear zozobra y tal, parte de un plan, por supuesto, pero también aprovechando debilidades que tenga el sistema. Porque, o sea, a ti te atacan porque eres débil y te pueden atacar. Es así. Porque si tú no eres débil, no te atacan. ¿Por dónde te van a atacar? ¿Ves? O es que el gobierno de Estados Unidos no tiene enemigos. Claro que tiene, pero no lo atacan porque es fuerte en algunos ámbitos donde ellos se ponen duros allí y ahí no les entra ni coquito, pues. Entonces, pero sin embargo, aquí en el gobierno, el Estado venezolano ha logrado fortalecer ciertas áreas, se ha fortalecido a sí mismo, ¿verdad? Y se ve también una prosperidad incipiente, llamémosla así, para no decir pequeña, pero está comenzando a notarse. Muchos me criticarán y me dirán, bueno, pero eso nada más lo ven en el este de Caracas, eso no es todo el mundo, tal. Pero es que yo no sé, yo lo veo en muchas partes, pero entonces, ¿cómo se entiende eso en el medio de este
contexto que estamos viviendo, de lo que estamos hablando, una crisis general, crisis del sistema monetario, crisis de toda vaina, crisis de la guerra, los precios de los combustibles, la energía en Europa y en todos los países disparándose por el cielo. Claro, nosotros sabemos que aquí somos un país energético y entonces aquí siempre hemos tenido una pequeña ventaja en ese punto de vista, eso es verdad. Yo tengo mi teoría también en cuanto a qué es lo que está pasando y por qué se ve esta situación, porque es diferente con relación a la perspectiva o a la percepción que puede darse con relación a otros países, inclusive vecinos, porque muchos de los que aquí hablaban de que no, que Venezuela, que era un desastre y tal, en esos países hoy tú ves conmoción, ves caos, ves presidentes tambaleando, por ejemplo Perú, etcétera. Ves cambios de gobierno, cambios de ala totalmente. Entonces, aquí en Venezuela se ve por el contrario, es como que si vamos a hacer un progreso. Yo les dejé una mini rabacochino a mi wingmate, a mi copresentadora y al invitado acerca de la situación, o sea, el contraste que se evidencia, aparentemente, vamos a decir que es una hipótesis, a lo mejor ustedes me desmienten, donde aquí se ve una situación caótica a nivel mundial, un caos generalizado global, la economía colapsando en los países, la gente muriéndose de frío, el calor y tal, la broma, la economía, el gas ruso no llega a Europa y ahora imagínate qué desgracia. Locura colectiva. Estados Unidos inflación, ellos se burlan de nosotros por la inflación, acá Estados Unidos inflación, nosotros tenemos inflación, y tal, y aquí entonces se ve lo contrario, una mini prosperidad, vamos a llamarla una mini o incipiente prosperidad que se está gestando. Y entonces yo le tiré esa corchita ahí a ustedes para que me dicen, para ver si me la bateo, esa bombita. ¿Cómo ven ustedes esa cuestión? Échame el cuento para ver. El invitado primero. El entrevistado primero. Fíjate. Invitado, pero no es entrevistado, invitado. Invitado, Por por supuesto, ustedes son criptohermanos. Y por favor, Dani, vetamos el tema de la criptoeconomía en esta parte, porque creo que tiene mucho que ver. Te estoy dando una pista. Claro, es que todo está, como decíamos hace poco en off, está entrelazado, una estopa. Pero yo sí creo que antes de entrar en las razones que pudieran ser bien importantes para tener ese aire de prosperidad, de recuperación, yo creo que Venezuela, nosotros los venezolanos tenemos algo, mira, nos diferenciamos en términos generales de siempre el comportamiento del oprimido, contestatario, no solamente desde Bolívar, sino que lo mencionaba Ana, en los años 80, el único pueblo que dio respuesta al sometimiento de la agenda neoliberal impuesta por los Chicago Boys, la agenda FMI, que hoy en día está poniéndole la bota en el cuello lamentablemente a Argentina, hoy, y yendo contra las cripto incluso, porque lo considera una amenaza, que lo es para el Fondo Monetario y todo lo que ello representa, fue Venezuela. Precisamente el último año, o sea, el año 89, Venezuela se alza contra las medidas del Fondo Monetario Internacional. Yo tuve la oportunidad de estar en presencia en Grecia, en el momento en que gana, ya no recordamos ni siquiera el nombre de la persona de izquierda, y fue un aire progresista, nada menos y nada más que en Grecia, cuna de no sé cuánto, allá la Acrópolis, y lamentablemente duró nada los sueños que pudieron levantar. Yo recuerdo que tomé el autobusito del aeropuerto para Atenas y hay una persona que me preguntó de dónde venía, y Venezuela, y casi que gritaron en el autobús, Chávez. O sea, impresionante, a mí me llenó de emoción eso, precisamente porque había ganado y había ese sentimiento. Pero ¿cuánto duró? Y estamos hablando de Grecia. ¿Por qué? Porque la triada no lo dejó respirar, porque está hipotecada por el Fondo Monetario Internacional, lo decía Ana. Venezuela, yendo a Venezuela... En ese caso por el Banco Europeo. Sí, claro, y todo lo que es el mismo entramado, porque juegan cuadros en la misma agenda de opresión. Venezuela, yéndonos a Venezuela, no nos dejamos, parece mentira. Y el 89 vino el Caracazo. Y el Caracazo reconocemos que fue el hito histórico y el punto de inflexión para que alguien que venía en los cuarteles, soñando en el pensamiento bolivariano, el 4 de febrero del 92,
irrumpiera ante el sistema, pero fue en el 89 que se gestó el hito que dio ese contraste, en mi criterio y muchos historiadores, a ello. Y ese mismo pueblo nos vio pasar hasta que llegamos al 2002, y allí pudimos, yo recuerdo, y yo viví en carne propia el paro petrolero, yo tengo 32 años en la industria petrolera, y yo lo vi, a mí nadie me va a echar cuento de lo que pasó, y pudimos ver desde allí lo que le hicieron, trataron de hacer el país, lo que le hicieron, el daño que causó ellos. Y nosotros tuvimos, como vimos que aquí hasta las sillas de madera fueron para el fuego, para poder cocinar. O sea, aquí dejamos un montón de cosas de hacer y el impacto fue tremendo y el gobierno no cae. Y en 47 horas se repone un gobierno y un presidente. Eso, cuando aquel quedó en el ícono, yo voté por Chávez y quiero que Chávez termine su mandato, eso está en el colectivo nuestro. Y cómo no cae un gobierno y cómo no se desmorona y qué sorpresa da que logran manipular y llevar a casi 1 millón de personas y lograr ese objetivo y colocar a Carmona, y viene el pueblo y da esa respuesta. Digo todo esto porque ese mismo pueblo que salió y no solamente que cruzó la frontera y siendo llanero pasó los Andes y liberó 5 naciones más, sino que ese mismo pueblo fue el que se levantó en el 89 contra las medidas del Fondo Monetario Internacional, nada menos y nada más, cosa que no hizo ni siquiera el pueblo griego en su momento, ni el europeo, lamentablemente están adormecidos, pero nosotros sí lo hicimos. Y no solamente eso, sino que fue el mismo que colocamos en el 2002 pues ese mismo pueblo, no lo dudo que estén ahorita dándose, hay mucha gente que inclusive con todas las medidas que vinieron después, tuvo que emigrar. Yo soy hijo de migrante, inmigrante de guerra, y hay muchos venezolanos que son migrantes de guerra, como lo decía Ana, que tenemos, y Humberto, que tenemos una situación de guerra, en este caso económica, no lo vemos con bomba y todo, pero tenemos una guerra, y están ahorita buscando regresar, o no. Están en Panamá, yo tengo amigos y están en comunicación, están vendiendo propiedades y todo para venirse a Venezuela. En la vorágine, porque hemos pasado lo más terrible de las crisis, que hoy en día empieza a ver el mundo, lamentablemente por los pueblos, pero está inexorablemente, están destinados a vivirla. Nosotros la pudimos vivir previamente. Y el causante es ninguna hegemonía que la detenta, un imperio lo abandona sin pelear. Es imposible. Y Estados Unidos lo va a pelear, porque la hegemonía imperialista no se abandona, no la abandonan per se, ni la otomana, ni la romana, ni la española, ni la portuguesa. Todo, y lo van a dar. Y la pelea tiene como teatro operaciones Ucrania. Pero Venezuela... Uno de los teatros. Pero el teatro principal y evidente ahorita, es Ucrania, porque, y es mediático y no sé cuánto y tal. Porque como tú dijiste, Venezuela fue uno también, y casi que laboratorio, pero no solamente de Rusia y China, hasta del mismo imperio. No, claro, pero es que fue de Rusia y China, y porque estaba en el observatorio blockchain, sí. pero de lo que hacía el imperio, de lo que hacía Estados Unidos. Lo que hizo con el petro, apenas se sacó lo el petro, bloqueó. ¿te acuerdas, Ana? Lo bloqueó. La primera fue una orden ejecutiva para bloquear. ¿Por qué? ¿Ve? Entonces, Y por cierto, esa orden no sé si ya la quitaron. Es inocuo. Bueno, porque ya salió la aplicación en Google. No humildemente. Ahora, lo que sí es que... Sí, es verdad que salió una orden de Estados Unidos Ya, bloqueando el petro. Disculpa. Pero quien realmente bloqueó el petro fue Venezuela, porque el petro quedó bloqueado fuera, Ok. pero no dentro del país, como se hizo. Claro. No estoy de acuerdo con eso. Gracias, María Fernanda. Disculpa. La política de Venezuela Déjala. favoreciendo siempre de una forma u otra al dólar. Perfecto. Disculpe. Sigue sin haber cambio. No, Quiero dar una opinión. no, perfecto. El mundo Bienvenida. se ha creado para un cambio de humanidad, un nuevo renacer. Oh. Y todos los que sigan creyendo que el enemigo, como ese Fondo Monetario Internacional que ve a Cristo como enemigo, por supuesto que la ve como enemigo, pero hace creerle a la gente que eso es malo, mientras que ellos todos están forrando y cambiando su porquería de dólar en criptomonedas, mientras le hacen creer a las casas y a los
y un intercambio, como la amiga dijo, un nuevo dinero que es nuestro, Es correcto. donde todos tenemos disponibilidad. Más democrático. La primera es salir con su cripto. Ponle el micrófono ahí para que se escuche bien. También la primera es no dejar surgir hasta el día de hoy su criptomoneda. No estoy de acuerdo con que se diga que Estados Unidos es no. Nosotros somos los que aquí en Venezuela hemos permitido que hasta el día de hoy se siga pisoteando nuestra criptomoneda. Buenas tardes, buenos todos, gracias. Gracias, María Fernanda. Bueno, primero que nada voy a explicarles a la audiencia del que estamos al aire, que nosotros al mismo tiempo, como decimos siempre en las introducciones, estamos En vivo. en vivo también por el canal de Luis Helvi. Entonces, María Alejandra se se contactó. con nosotros la señora María Fernanda. María por acá, Fernanda. y dio su opinión. Pues no está en mute el micrófono porque esto está abierto. Y bueno, nada, esa es su opinión y tiene toda la razón en dar su opinión, por cierto. O sea, que es total libertad de expresión. Y lo que cuando nosotros dijimos que es probable que, o sea, nosotros decimos que el imperio, pues, digamos, nos ataca desde el principio, desde el primer momento, no nos quita a nosotros la responsabilidad de lo que podemos nosotros hacer para evitar que eso nos afecte. Pero a eso voy, fíjate. Hablando del año 89 que nosotros vivimos, pues. Claro. Bueno, yo me imagino que ustedes más que yo, pero bueno, en todo caso que vivimos. Yo siempre he dicho que de la historia lo que nosotros tenemos es el recuerdo, lo que hemos vivido sucesos, lo que tenemos nosotros, de hecho en nuestra historia personal, lo que nosotros tenemos es un recuerdo, pero no el momento exacto. En el año 89, cuando el suceso comienza en Guarenas con el tema del pasaje, del incremento del pasaje del transporte en Guarenas. Eso se convirtió, por supuesto, los medios de comunicación de alguna manera llevaron todo eso a la televisión y eso fue una punta de lanza, ¿verdad?, para que empezara a ocurrir situaciones similares en Caracas y en otros espacios del territorio. En aquel momento no existía la conciencia de que un pueblo estaba saliendo a luchar contra el Fondo Monetario Internacional. No, señor. Correcto. Entonces, yo creo que las cosas hay que decirlas como son. La historia no solo es el recuerdo, sino lo que fue. Por supuesto, al pasar los años, entendemos que la gente en ese momento se encontraba en una situación de mucha dificultad porque el pasaje era horrible pagarlo, no había manera, a veces llegaba un momento que la gente no podía salir de su casa porque no había pasaje. La comida era una comida repetitiva al día, no lo que hemos vivido estos 5 años, que ni siquiera alcanzaba para la comida, producto, por eso que esto fue una guerra. En fin, de la historia lo que tenemos es el recuerdo. Entonces, efectivamente, Venezuela fue un ícono. Ojo, hay otros países, yo siempre saco a colación el caso de Haití. Wow, Haití ha sido un pueblo tan golpeado porque Haití ha sido rebelde, pues Haití ha sido rebelde con todo el manejo. Y Haití, lo que pasa con Haití es que es una isla que tiene mucho litio. Entonces siempre se han querido adueñar de esa potencialidad que tiene Haití, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos otros países. No es extraño que las medidas del Fondo Monetario han generado roces y escozor y problemas en muchas partes del mundo, y Venezuela fue en su momento, claro, fue un explosivo muy grande, ¿no? Caso de Grecia. En el caso de Grecia, cuando Grecia cae en esa crisis hace unos 5 o 6 años, no, un poquito más, como 10 años. ¿Qué pasa? Europa, claro, Europa se monta en todo el desarrollo europeo gracias a la interconexión de los trenes y los trenes en Europa. La Unión Europea comienza haciendo un acuerdo del carbón y el hierro en el 1956, y luego empieza a avanzar en las etapas de integración, Comunidad Económica Europea, bajo aranceles entre ellos, o sea, todas las etapas hasta llegar a la Unión Europea, que es el Parlamento, el Banco, la moneda y todo aquello. Entonces, cuando Europa hace aproximadamente 15 años empezó a desarticularse los trenes
que articulaban a toda Europa, en ese momento Europa entra en crisis, aunque ellos no lo digan. Europa lo que está haciendo ahorita es el reflejo a la crisis que ellos vienen teniendo desde hace aproximadamente 15 años, que no lo viste reflejado en el euro, no se vio reflejado en el euro, pero se vieron reflejados en una cantidad de actividad económica. Por eso es que la gente ahorita se extraña y dice, uy, yo no sabía que el trigo venía de Ucrania, yo no sabía que los cereales venían de Ucrania. Entonces, eso fue una sorpresa para el mundo que no está metido dentro de estos temas. Entonces, aquí en Venezuela se ha vendido en el comercio leche condensada de Ucrania y la gente no sabe que es ucraniana. Aquí se venden montones de productos ucranianos. Entonces, ¿qué ocurre? La gente se dio cuenta, ya no existen campos de trigo, ya no existen campos de siembra, ya no existe la cría de animales, ya no existe nada de eso en ningún país de Europa, los clásicos, Italia, Portugal, España, Francia, Suiza le queda algo con la leche, las cabras y el queso, algo por allí le queda, en la misma Alemania. Entonces ellos se volvieron países que ellos no producen para su propia alimentación. Entonces en la próxima crisis nosotros vamos a sobrepasar esta crisis y las criptomonedas se van a convertir efectivamente en el motor de la economía en el mundo. Pero la próxima crisis que nosotros vamos a atravesar es la crisis del alimento y eso lo sabe todo el mundo. Entonces dentro de 15 años, cuando estemos hablando de la crisis del alimento, no se diga que no se dijo. Porque la crisis que viene es la crisis del alimento, porque no existe alimento para tanta boca. Entonces, ¿qué ocurre? Y tampoco existe la voluntad, ¿me entiendes?, política de poder generar estructuras para crear alimentos. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque como en este momento el negocio del petróleo, en este momento el negocio financiero, en este momento el negocio, entonces yo estoy donde está el negocio, donde está la plata. Pero ahorita el alimento, bueno, sí, es bien, ok, sí, genera plata, sí, bueno, pero como ahorita no es que es lo que te genera la mayor cantidad de dinero, entonces simplemente no hay esfuerzos reales, contundentes de gobiernos, de pueblos, de estados, de organismos multilaterales que digan, señores, hay que preparar todos los terrenos útiles para sembrar en el mundo, porque si no nos vamos a morir de hambre. Eso no ocurre. Aquí lo que está ocurriendo es que hay que generar guerra porque la industria del arma deja mucha plata, todo el sistema financiero deja mucha plata, entonces todo el sistema petrolero y todo el sistema energético genera mucha plata. El mundo entero no ha entendido que tenemos que pasar efectivamente energías limpias. Y para eso tenemos las energías solares, y para eso tenemos las energías eólicas. Entonces, cuando el mundo se dé cuenta, dentro de 15 años no más, que estamos deteriorados por el uso de los hidrocarburos, y yo lo digo con toda certeza, siendo Venezuela un país, ¿me entiendes?, que vive de sus hidrocarburos. Esa es la verdad. Sí. Y nosotros la gran crisis que tuvimos estos 6 años es porque la industria petrolera ni producía, ni podíamos vender, y estamos bloqueados y todo aquel rollo. En la medida en que se mejora la producción petrolera, como se ha venido mejorando en este último año, ¿verdad?, empieza a mejorar el país. Pero yo sí creo que nosotros tenemos que hacer un cambio, y es un cambio en economía estructural. Sí, no, hay cosas que para nuevas producciones. Sí, o sea, bueno, yo pienso que sí ha habido tímida mejora desde el punto de vista macroeconómico, en el sentido de que la matriz de productividad del país ha cambiado un poco. O sea, yo creo que esta crisis nos obligó, creo que es una de las cosas que yo quería sí, sin duda. Como conclusión. Nos obligó, y eso es bueno, o sea, a veces es bueno pasar por esta crisis porque nos endurece y nos prepara para otra situación, y nos enseña como pueblo a afrontar esta situación. Ahora, decir de ahí a que ya estamos finos, que estamos viento en pop y tal, todavía falta. Pero sí tenemos un avance significativo y un aprendizaje sobre todo. Creo que eso es lo más en el canal de YouTube, lo hemos escrito y algo más. Pronto tenemos sorpresas. Ajá. Te cuento lo que conseguimos. Y en el Instagram, a través del canal de nuestro amigo Luis Cripto, que pensamos que no nos escuchaban, no, mentira, sí, sabemos que siempre nos están escuchando, pero mira, hasta tenemos intervenciones en vivo así, sí. No, pero eso, claro, pero eso tenemos que promocionarla, porque a mí me encantan las intervenciones de la gente, sí. Buenísimo, la verdad, o sea, yo respeto mucho la opinión de la señora. No, y María, sí, es que además ella opinó lo que es correcto, ella dice, claro, el petro hay que usarlo, pues, o sea, el petro hay que usarlo.
No, es que usarlo. Y señora, créame, bueno, digo señora María, no sé si es joven o Por el respeto. Pero, mire, nosotros hemos luchado para que esa usabilidad funcione en este país, modestamente y modestia aparte, ¿verdad? Así es. Y a veces nos ganamos regaños y jalones de orejas. No voy a decir enemigos porque aquí no tenemos nunca enemigos, Claro. pero sí a veces nos han jalado nuestras orejitas porque parece que a veces hablamos mucho. Bueno, entonces así, yo soy muy medio hablador, pues, entonces, pero hoy tengo refuerzo, entonces, por eso que estoy medio relajado. Estás tímido. Pero entonces esta última sección, bueno, vamos a ir redondeando ideas porque Ajá, estamos cerrando. contra el reloj, ¿sabes? Continuemos, bueno, les cedo la... Saludos desde el canal de Elvis. Sí. Me gustaría hacer algún aporte sobre su programa. Ah, mire, tenemos otra intervención espontánea. ¿Cómo está, señora Julie? Sí, un gusto. Un gusto. Bueno, adelante, pues. Pon el micrófono para que se escuche. Adelante, por favor. Primero que todo, felicitarlos porque escuchar un programa de radio que hable sobre las cripto, de verdad que ya uno se alegra, pues, porque vemos que el tema está saliendo de las redes, del internet, para ahora hacerse visible a través de las emisoras de radio. Felicitaciones de verdad por eso. Gracias. Y bueno, con respecto a nuestro Petro, sí quería decirlo, pues así como bien lo vienen discutiendo, que yo pienso que cuando se habla de Petro se politiza mucho, lamentablemente, y no se deja ver realmente la herramienta tan poderosa que tenemos en la mano. Particularmente, trabajo en varias plataformas de intercambio como Binance, que es una chain, pues la más grande quizás, y trading, también tengo NFT, tengo ya varios tiempos en el mundo de las cripto y de verdad que es una oportunidad que tenemos los venezolanos, nos intentamos cada día más, ¿no?, las formas de superarnos, ¿no? Y sí veo pues que el Petro ha sido como silenciado en muchos ámbitos y es hora de que programas como el que ustedes están promoviendo y desde otros ámbitos se den la fuerza necesaria. Particularmente, pues, estoy siempre interactuando en el canal del amigo Elvis, porque nos da bastante información oportuna y, bueno, esa sería mi opinión, seguir promoviendo el Petro como esa herramienta fuerte que tenemos, que muchos países no gozan de esa herramienta y nosotros ya la tenemos. Sí, de hecho, fíjense que el Petro... Así es, amiga. En nuestra mano desde hace muchísimo tiempo y solamente lo utilizamos para sacar cuentas de cuánto nos van a dar a cambio, en lugar de utilizarla como el lado principal que nos da poder a todos para salir adelante. ¿Cómo se puede dar usabilidad al Petro si el Petro no está en uso? Por favor, ¿hasta cuándo? El Petro es nuestra criptomoneda y es la salvación que tenemos. Paren de favorecer a nosotros y utilicemos Petro. Gracias. Petro para todo el mundo. Y no Petro cambiado por dólares y a cuántos dólares está hoy. Es mi Petro. Y es con lo que compro, con lo que pago, con lo que voy a importar y con lo que voy a exportar. No para dar cuenta, sino como unidad de cuenta. Muchas gracias a todos. Excelente, señora María. Nuevamente, gracias por su participación. Y sí, ella tiene mucha razón en mira, lo que decía como antes, la sabiduría del pueblo. Claro, y a veces el pueblo tiene limitaciones de acceso a información. Claro, sobre todo información. Sí, porque a lo mejor ella no maneja todas las cosas que de repente uno... Miren, nosotros debemos hacer una campaña, chicos, y la campaña que diga queremos usar el Petro. Yo creo, ¿vale? Uno de los listas que tengo yo opinado en mi cuenta, en la personal, está una vez que fuimos a comer unos hamburguesitos aquí mismo por la Candelaria, unos amigos míos que se llaman de hamburguesitos, una broma así, donde usábamos el Petro chévere con su Petro App en esa época, la Petro App web usábamos en ese entonces. Bueno, es que la Petro App de móvil es apenas acaba de salir, apenas acaba de salir ahorita. Y entonces se está desarrollando una usabilidad espontánea, porque es que el Petro no necesariamente es del Estado, es del pueblo. Sí, el Estado también. O sea, el Estado, claro, el Estado la regula, toda la onda, tiene su tesorería.
Pero después había unas políticas, que no voy a entrar mucho en eso ahorita para que no me vayan a jalar las orejas, porque más o menos saben por dónde va mi Sí, claro. Donde se buscó fue, bueno, vamos a controlar el petro. ¿Okay? Yo tuve aquí varios programas hablando de eso. La usabilidad también se restringe. Por eso es que digo que hay que hacer una campaña, queremos usar el petro, o sea, queremos usar el petro. Pero César lo que es eso, o digamos así, yo creo que hay que hacer las críticas, pero de forma objetiva. Claro. Hay usabilidad, sí la hay mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero por ejemplo, la gasolina de combustible de la gasolina de avión, el combustible de avión, el jet fuel, a las aerolíneas pagan con petro esa gasolina. ¿Ven? Usted tiene una aerolínea, si usted tiene dinero y tiene una aerolínea, puede pagar sus aviones con petro. Seguramente los Incluso impuestos. internacional. No, El impuesto estaba... Canalizaciones, el Instituto de Canalizaciones lo pagan los impuestos por pasar por las costas, ¿eso no? Eso se puede pagar con En petro. Bolipuerto está por activar la cuestión. Me dicen que Sarén está por activar. Petroapp, las estaciones de servicio de combustible te lo tienen que recibir todavía, aunque no lo estén usando. La cuestión de que ahorita no se puede, no lo estén, o sea, que no sea útil para la estación de servicio es algo temporal. Pero claro, esa información yo no la, es una información que es mejor que la del Estado de forma oficial en su momento. Claro. Eso es algo temporal, no es que es una cuestión definitiva que más nunca se va a recibir un petro en la estación o que la estación no van a poder necesitar más nunca los petros. No, eso es algo temporal que se puede corregir. El punto es que no deberíamos estar en esta etapa de que echa para adelante, echa para atrás, hoy lo quito, mañana lo pongo. No, más bien debería ser increciendo, ¿verdad? Claro, vale, pero es que Petro salió todo, en el 2018. Ser más transparente, porque esa gallotapadera ahí, entonces todo es un misterio. No, esto no hay que hacerlo de forma misteriosa. Y más allá de eso, señora María Fernanda, nosotros somos, primero que nada, siempre lo decimos, somos criptoentusiastas. O sea, nosotros abogamos por la economía cripto, por la criptofinanza, por la criptoeconomía en general, porque entendemos que es un instrumento de liberación del pueblo, de la persona, de la familia, porque tú ahí tienes el control realmente de tu propia economía. Las criptomonedas centralizadas, llamémoslas así, que el petro es una de ellas, las famosas criptomonedas de Banco Central, como por ejemplo ahora están muy en boga, que se están desarrollando en Estados Unidos, por aquí, por allá. Escuché un artículo que decía, una fuente que uno consulta, que hay 83 países trabajando en proyectos de desarrollar sus monedas de Banco Central. El petro pareciera que es una moneda como que, o sea, tiene características. Aquí tuvimos un programa que hablamos de eso, de moneda de Banco Central. Lo que pasa es que aquí nosotros fuimos bien audaces al comienzo y nosotros dividimos rápidamente el tema de la criptoeconomía, o sea, de la criptoeconomía, de las finanzas normales. Entonces, de hecho, no tenemos ese rollo que tiene Estados Unidos con la SEC, que no saben quién va a regular las criptos, si la SEC, si la FEC, si la otra, si la no sé qué cosa. No, aquí la regula Sunacri y separamos los mundos. Banco Central es una cosa y Sunacri es otra cosa. Y tesorería criptoactiva, hay una TCB y hay una TC, no sé cómo se llama la tesorería de nacional. La tesorería nacional. Son diferentes y todos son mundos diferentes y todo lo que es cripto, cualquier cosa te va a registrar un documento, ¿verdad? En el registro. Que por cierto le he llamado a los amigos de los registros que habilicen el tema de dar las autorizaciones para registrar empresas con orientación a cripto. Ahí y traté de registrar una compañía y voy a hacer esta denuncia porque me afecta personalmente. Se me venció el tiempo después que revisé mi nombre porque el registro nunca dio la autorización para yo registrar mi grupo. Ahora tengo que volver a pagar el impuesto porque si no pierdo el nombre. Entonces, todo lo que es cripto se maneja a través de la Sunacri y tiene su ente regulador bien definido. ¿Ve? En eso somos pioneros. Si decimos que el petro es una moneda de Banco Central, también somos pioneros. Lo que pasa es que en el mundo hay como un complejo, digo yo, un complejo de superioridad de algunos que quieren invisibilizar lo que se hace en Venezuela. Porque nosotros somos unos loquitos y entonces ¿cómo es posible que nosotros estemos tan avanzados en muchas cosas? Entonces nunca mencionan Venezuela. Hacen toda una laraca con El Salvador porque es el Bitcoin City y la cuestión. Y sí, es verdad, Bitcoin fue declarada en El Salvador legal tender, o sea, no era curso legal. Perdón, pero ¿qué pasa? Aquí en Venezuela también. Aquí también. Antes que ellos, con legislación. El petro, no solamente el petro, todas las cripto, el Bitcoin, todas. Y ahora, bueno, nos están dando un pequeño golpecito porque dicen, bueno, si usas cripto que no sea el petro, te vas a cobrar un impuesto adicional. Vaya, te vas a poner con esa vaina. O sea, se imagina lo que queremos, pero igualito, esos impuestos yo no sé cómo van a hacer para cobrarlo, porque ¿cómo van a hacer para cobrar impuestos con unas operaciones? Yo no. Entre iguales y iguales. Pues la verdad, exactamente. Es una tontería. De mi wallet a tu wallet, te voy a cobrar impuestos, no sé, te deseo suerte. No,
Entonces, cónchale, o sea, vamos a ser serios, vamos a hacer las cosas bien. ¿Entiendes? Entonces, bueno, disculpa que esta era la sección de mis compañeros aquí para que terminaran de concluir, pero bueno, pues concluiste tú, pues, no hay rollo. No, pero quiero que sus conclusiones también, por favor, rapidito, porque yo sé que estamos sobre la hora. Pero... Yo voy a cerrar dándole las gracias a Radio Cultural Alameda por siempre ser nuestra casa, siempre ser nuestro espacio pionero. Muchísimas gracias a todo el personal que labora y que trabaja aquí en la Radio Cultural Alameda. Gracias a todos los amigos que son apoyo técnico aquí en el salón. Y bueno, muchísimas gracias al invitado. Estamos felices siempre de estar aquí en su programa hablando de criptos y algo más. Sí, bueno, de verdad que reitero las felicitaciones y el agradecimiento a Radio Cultural Alameda. Y estamos aquí en el corazón de San Agustín. De verdad que se respira aire bien sabroso en el pueblo. Y efectivamente, para concluir, quería enfatizar que nosotros tenemos muchísimas, pero muchísimas razones para sentirnos orgullosos de ser pioneros, sólidos y contundentes en el área de cripto. Nosotros somos el único país que tiene una estructura jurídica, legal e institucional de lujo. No hay país en el mundo que nos supere. De eso tenemos que sentirnos orgullosos. Cuando nosotros vemos una travesura, que a mí me gusta por ser irreverente, por ser anti-status quo y todo eso de la adolescencia de El Salvador, cuando coloca como moneda de curso legal el Bitcoin, una travesura que no saben ni cómo se comen, porque si hay algo disruptivo y en el plano de moneda de curso legal es tener una cripto y de la naturaleza de cripto que no limite ni siquiera tú, es algo que levanta las alertas del status quo. Esa parte me gusta, pero realmente la distorsión que puede generar desde el punto de vista de la macroeconomía hay que verla con detenimiento. No así el caso venezolano. El caso venezolano tiene una gran diferencia y quiero poner énfasis en ello. Nosotros tenemos una sola moneda de curso legal y se llama el Bolívar, nuestro sagrado Bolívar, en el nombre del Libertador, nada menos y nada más. Han tratado de vapulearlo, no en balde negaron el Estado completo con esa travesura, ese mamotreto que armaron de cuestiones interinas, pero con ello el Bolívar y la destrucción del Fondo Monetario. Nosotros tenemos el primer criptoactivo soberano, que es el petro, es nuestro activo soberano, del cual tenemos que sentirnos orgullosos y utilizarlo. Nadie está... Uno de los elementos importantísimos que para mí hay un montón de medidas en el plano monetario, paridad bolívar-dólar, mesa, recuperación de la economía, que están siendo acertadas y se están dando aires concretos de recuperación económica. Y lo que decía Humberto y Ana desde el punto de vista de lo que hemos pasado y la recuperación desde el punto de vista de la economía real también se ha venido dando, porque nada ha sido malo en el estrangulamiento de la industria petrolera para que surja otro esquema de superación, y dentro de esos esquemas están las criptomonedas y todo el marco jurídico en el cual le hemos dado, porque para nadie es un secreto que nosotros estamos dentro del top 10 de minería digital de criptomonedas Venezuela, dentro de todo lo que hemos hablado de esto de lujo que tiene como nación oasis de criptomonedas. Pero la única moneda de curso legal es el Bolívar. Pero nosotros, adicional a ello, nosotros nos hemos estrenado porque han sacado, eso dio asco lo que hicieron en el Bitcoin, no sé qué, allá en Miami, cuando colocaron un container de Bolívar, de billetes de venezolanos Bolívar. Eso lo que dio fue asco. Pero bueno, esa extracción de moneda física pues nos sirvió para algo que nosotros nos hemos estrenado aquí en el país, que es que somos un país multidivisa. Nosotros podemos utilizar cualquiera divisa del mundo, sí. Va a tener un impuesto porque tenemos que tener política monetaria y para algo tienen que servir las leyes, no solamente para recaudar, sino para fortalecer nuestra moneda, y nuestras monedas son el Bolívar y nuestra criptomoneda es el petro. Todo lo que no sea eso tiene impuestos, señores. ¿Por qué? Porque se trata de fortalecer esos dos instrumentos financieros nuestros. Ahora bien, esto implica
que tú tienes ahora una convertibilidad del petro en $60. Nosotros tenemos el mercado primario y secundario igualado. Y tú tienes, por el amor de Dios, vamos a continuar queriendo que Sunacri venga a mi teléfono a que yo reciba petro. Si usted está vendiendo teta, si usted está vendiendo chupi chupi, si usted está vendiendo cualquier cosa, usted lo que tiene que agarrar el teléfono y tener PE monedero y recibir el petro y ya. Nadie impide eso. Yo ahorita voy a la Merced, aquí lamentablemente aquí hay estaciones de servicio que no reciben petro, porque no les da la gana recibir petro. Y te dicen que yo recibo dólares y la denominación del dólar. Eso sí, el Estado debe actuar, porque el Estado no puede estar a la expectativa. Hay algo importantísimo, lo decía este tipo de la filosofía del Bitcoin, que dice que no le gusta la imposición que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador en materia de Bitcoin, porque nada de esa manera tiene éxito. Por lo tanto, lo que es que la adopción que se hace de manera libre y soberana por parte del pueblo es la que va a las raíces. Por eso, a pesar de todo lo disruptivo, lo novedoso y todo, la adopción que se vaya haciendo del petro va a ser real y genuina de la gente. Cuando empecemos totalmente, y por eso lo felicito por el programa, porque esto va a eso, a la información, a cultivar, al Cristo ciudadano, como lo decían al inicio del programa. Pero nada nos impide, y el Estado sí debe actuar. Yo, por ejemplo, desde el punto de vista de eso, de estaciones de servicio, yo acá en Caracas tengo, en la Floresta yo pago con petro, y en las Mercedes yo pago con petro, son las dos únicas que conozco. Pero bajan al Marqués y dicen, no, yo quiero $2, y te lo dicen así. Y si vas, no, es que es de billete de tanto, y si no, no. O sea, ahí tiene que actuar el Estado. Y por ejemplo, los pagos, por el amor de Dios, los pagos deberían ser todos los pagos que sean de la institucionalidad del Estado, la posibilidad de utilizar tu criptoactivo. O sea, no puede ser que el SAREN, apostillar, no sé cuánto, no, te calcula el petro, pero me pagas en bolívares. ¿Qué es esto? ¿Vale? O sea, tú tienes que tener, estamos hablando de un Estado que está promoviendo una criptomoneda y no puedes tú pagar. Yo quedé impresionado en la UNEFA, y lo digo con nombre y apellido sin ningún problema, cuando estoy viendo los pagos, preguntando por un favor que estaba haciendo de averiguar la cuestión del título y constancia, el programa, etcétera, y estaban todo calculado en petro. Entonces yo, bueno, dame el hash. No, es el cálculo, es en bolívares. Entonces, oye, así la vida es un jamón. O sea, ¿por qué no puedes tú recibir por lo cual estás midiendo? Es una contradicción. Y ahí sale un EFA. Entonces, ¿qué va a venir? ¿Eso es culpa de Mendoza? O sea, ya va. Las cosas hay que decirlas. A mí también me gusta decirlas, pero también hay que, en ese caso, instituciones. Ahora, nosotros, como proveedores de servicios, como vendedores con sus productos, etcétera, nada te impide que uses el petro. Y el petro, si antes tú tenías problemas desde el punto de vista que cómo lo ibas a calcular, al mercado primario o secundario, entonces eso se eliminó. Ahorita la paridad es la misma. Entonces tú puedes vender y que nada más sabroso. Si ni siquiera quieres utilizar la petro, utilizas PE monedero. Eso es un hecho que lo tienes concreto y real ya. Pero hay que difundirlo, hay que hacer talleres, hay que impulsar mucho más eso. ¿Y quién lo va a hacer? Maduro, Jocelyn. Que para eso estamos nosotros también. Nosotros tenemos un papel preponderante, y usted que está escuchando, y usted que está en los grupos, vamos a ir a eso, en redes sociales, en talleres. Nosotros hemos dado muchos talleres que son en las comunas, en la base de misiones, etcétera, con la red de entusiastas. O sea, hay toda una serie de trincheras en el cual tenemos que dar la batalla, pero la batalla hay que darla. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Disculpa la extensión, no, vale, tranquilo. pero lo importante es que además valió la pena, y además ese esfuerzo. Vengo de Naco, de Oriente. De verdad que muchísimas gracias, Humberto. Cónchale, Humberto es un hermano, un espíritu hermano. Yo tengo un programita por allá en Oriente, y hemos participado en esas mesas de trabajo. Humberto es vehemente y ahorita está manso aquí porque está moderando, y tiene que ser la moderación, y ve que así ha trabajado. Pero en el programa donde está Humberto siempre da ese componente importante de la vehemencia en el discurso, porque es necesario. Estos son temas disruptivos que necesita de gente disruptiva. Sí. Y sin pelos en la lengua. Y sin pelos en la lengua. Bueno, pues ahora sí nos toca despedirnos. Gracias a todos, gracias a los muchachos aquí en los controles, la estación.
a los amigos del canal Luis Helmi, a los amigos del canal de YouTube, también por aquí, en general a toda la audiencia. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere.